Ok. A ver, vamos a las diapositivas. Esta estructura, como os he dicho, es un poco peculiar. No habíamos visto ninguna estructura parecida hasta ahora. Como siempre, como la mayoría de las estructuras, esta tiene un encabezado, un bloque de instrucciones y un final, ¿ok? Pero aquí lo peculiar es su encabezado, ¿ok? Normalmente nosotros en las demás estructuras hemos visto que siempre en el encabezado entra una condición. Aquí entra una condición, pero no solo una condición, sino también entran dos instrucciones más, ¿ok? ¿Cómo es el para? Pues su encabezado es así. Primero viene la palabra para y luego entre paréntesis vienen tres instrucciones, ¿ok? Una, dos y tres. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar qué es cada una de estas. Luego viene el bloque de instrucciones y luego viene el final, ¿ok? Ahora sí, estas tres instrucciones, ¿qué hacen? ¿Qué significan? Básicamente, si ustedes ven aquí, estoy haciendo una asignación a una variable, ¿ok? Esta variable se llama i. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es asignar a i un 0. ¿Ok? Esta es la primera instrucción. La segunda instrucción, que más que instrucción es una condición, o sea, estamos preguntando algo aquí. Estamos preguntando si i es menor o igual a n. ¿Ok? Esta es una condición. Estamos preguntando si esta variable que acabamos de asignarle 0 es menor a n. Por si acaso aquí en la condición, puede ser cualquier condición. ¿Ok? No siempre tiene que ser que i sea menor o igual a n. ¿Ok? Que puede ser y mayor a n o mayor o igual, ¿ok? Pero la cuestión es que en esta condición que está aquí al centro, sí o sí tiene que venir esta variable. O sea, en esta condición sí o sí tiene que estar esta variable que tú acabas de crear en esta instrucción, ¿ok? Por si acaso igual, en esta instrucción no importa qué nombre tenga la variable. La cosa es que haya una variable aquí, una asignación, ¿ok? Igual no importa con qué valor. Puede ser 0, 1 o cualquiera. Depende del problema, ¿ok? Entonces aquí hay una asignación, aquí hay una condición y aquí hay otra instrucción, que básicamente es como que estamos actualizando la variable que hemos creado aquí. ¿Por qué estamos actualizando? Porque estamos diciendo que en i vamos a guardar el i más 1. ¿Ok? Entonces, si en i era 0, aquí estamos diciendo que se va a guardar en i el 1, ¿no es cierto? 0 más 1, 1. Entonces, esas instrucciones son las tres que componen el encabezado. ¿Ok? Una asignación de una variable con cualquier valor, no siempre 0, y cualquier nombre de variable. Una condición que implica esta variable y que este número puede ser cualquiera, ya sea una otra variable x o un número en concreto. Puedes poner aquí un 5 o un 3, ¿ok? Y aquí estamos haciendo como que una actualización. Básicamente esto está yendo de uno en uno, ¿ok? Está sumando de uno en uno esta variable, ¿ok? 0 más 1, 1, ¿no es cierto? Luego va a ser 2, luego va a ser 3, ¿ok? Igual, aquí tú puedes sumarle de uno en uno, o de dos en dos, o de tres en tres, no importa, ¿no es cierto? Igual, pero esta instrucción está en función a esta variable. Y aquí la variable se llama i, entonces aquí estas dos cosas tienen que ser i, ¿ok? Ahorita vamos a ver mejor cómo funciona. Luego viene, como les dije, el bloque de instrucciones y el fin para. Obviamente, esta estructura tiene que estar dentro del bloque de instrucciones de todo el pseudocódigo, ¿no es cierto? Y ahorita vamos a ver cómo funciona. Es un poco peculiar su forma de funcionar. Es una estructura repetitiva, ¿ok? No hay de otra. ¿Qué significa eso? Que vamos a repetir el código que esté dentro de su cuerpo varias veces. Pero ahorita vamos a ver cómo funciona. Básicamente la computadora va a leer las instrucciones que están por encima de esta estructura como siempre, ¿no es cierto? Hasta que llegue a su encabezado. ¿Y qué va a hacer en su encabezado? La primera vez que la computadora lea su encabezado, va a leer estas dos instrucciones. Bueno, esta instrucción y esta condición. Va a decir, ok, me voy a crear una variable que se llama i y que va a comenzar en 1. Y luego voy a preguntar, ¿i es menor o igual a 1? Como esto es una condición, se pregunta, ¿verdad? Supongamos que sí, ahorita no sabemos cuánto vale n, porque n es otra variable. Supongamos que sí, pero que i es menor o igual que n. Entonces va a entrar, ¿ok? Si se cumple esta condición, va a entrar. Entonces va a ejecutar las instrucciones que están aquí adentro, toditas, y cuando llega la última instrucción, al igual que la estructura repetitiva mientras, que hemos visto en la anterior clase, va a volver al encabezado, ¿ok? Va a volver al encabezado, solo que a partir de la segunda, tercera, cuarta y las veces que entre después, ya no va a leer la primera instrucción, lo que va a hacer es leer
la tercera instrucción que dice que i va a ser igual a i más 1, ¿no es cierto? Que antes era 1, ahora va a ser 2, ¿verdad? Está actualizando la variable. Y luego de leer esta instrucción va a volver a preguntar esta condición. I, que ahora vale 2, ¿es menor o igual a n? Supongamos que sí, ¿ok? Supongamos que sí, entonces como se cumple esta condición, va a volver a entrar. ¿Ok? Va a ejecutar todas las instrucciones. Cuando termine de ejecutar sus instrucciones, va a volver al encabezado. Y otra vez va a ignorar esta instrucción. Esto solo se lee la primera vez que lee el encabezado. Y las siguientes veces se lee esta y esta. Entonces va a decir otra vez, i va a ser igual a i más 1. Si antes era 2i, ahora va a ser 3. Y preguntamos, ¿3 es menor o igual que n? Supongamos otra vez que sí, va a entrar, va a ejecutar sus instrucciones, vuelve al encabezado. Y otra vez va a actualizar la variable. Y ya no va a ser 3, ahora va a ser 3 más 1, 4. 4 es menor que n. Supongamos que esta vez en 4 ya no es menor o igual a n, que esta condición ya no se cumple. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Como no se cumple esta condición, se va a ir directamente al final. ¿Ok? Y luego, obviamente, debajo de este fin hay más instrucciones, entonces las va a leer si es que hay instrucciones, ¿no es cierto? O más estructuras. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, funciona muy similar a la estructura repetitiva que hemos visto en la anterior clase. ¿Ok? Pero aquí no solo se toma en cuenta una condición, sino que se toma en cuenta dos instrucciones más, ¿no es cierto? La estructura repetitiva mientras solo decía mientras en el encabezado, solo decía mientras y había una condición. Aquí hay dos instrucciones más aparte de una condición, que como ya les he dicho, la primera vez que la computadora llega a leer el encabezado de esta estructura, va a leer esta instrucción y va a preguntar esta condición. ¿No es cierto? Va a decir, ok, y va a comenzar en 1 y después dice, mientras i sea menor a n. ¿Ok? Y luego, las siguientes veces que vuelva a este encabezado, va a leer esta instrucción y va a preguntar la misma condición. Y esta ya ni la va a tocar. ¿Ok? La primera vez lee esto y esto no lo toca. La segunda, tercera y las demás veces lee esto y esto ya no lo toca. ¿Ok? Y hay que, y funciona tal cual. Esto, como les he dicho, esto es una asignación y esto es igual una asignación, pero básicamente lo que está haciendo es actualizar la variable que te has creado aquí. Si al principio era 1, va a entrar aquí y va a volver. Luego va a ser 2, va a entrar aquí y va a volver. 3, 4, 5 y si se dan cuenta, y va a ir aumentando de 1 en 1, ¿no es cierto? Va a comenzar en 1 y va a ir aumentando de 1 en 1 hasta que y ya no cumple esta condición. Básicamente hasta que sea mayor a n. Cuando sea mayor a n, esta condición ya no se va a cumplir y va a salirse. Y así funciona. La forma de ejecutar el programa es el mismo que el mientras. Entra, vuelve, entra, vuelve, entra, vuelve, hasta que no se cumple la condición. Ya no se cumple la condición, se sale. ¿No es cierto? El mientras funcionaba igual. Entraba a su cuerpo, ejecutaba varias veces hasta que la condición no se cumplía. Cuando ya no se cumplía, se salía. ¿No es cierto? Pero la diferencia son estas dos instrucciones que tiene el para. ¿Ok? ¿Por qué se llama para? Porque estoy diciendo, en otras palabras, un poquito más resumido, estoy diciendo para i igual a 1, ir de 1 en 1 hasta n, básicamente. I va a comenzar en 1, voy a sumar de 1 en 1 ahí hasta que llegue a n. Entonces, si se dan cuenta, eso pasa. I va a comenzar en 1, va a leer, va a volver aquí, va a ser 2, va a leer, va a volver aquí, va a ser 3, va a leer, va a volver aquí, va a ser 4. Va a ir aumentándose de 1 en 1 hasta que llegue a n. ¿No es cierto? Obviamente aquí, como ya les he dicho, esta condición puede cambiar. Puede que solo sea menor, ¿no es cierto? O también puedo cambiar a mayor o mayor igual. ¿Ok? Entonces eso depende del problema en realidad. Esto puede quedarse así, o puede ser así, o puede ser así, o solo así. ¿Ok? No tendría que sentido que solo sea un igual o que sea un desigual, como les he enseñado, que hay condiciones así. No tiene sentido. Normalmente aquí en la estructura repetitiva para solo se utiliza 4 operadores lógicos. El mayor, el menor igual y el mayor igual. ¿Ok? Solo esos. Después, como les he dicho, el nombre de la variable puede cambiar, no siempre tiene que ser i. Puedo poner otro nombre, por ejemplo, variable que se llame, o si no, var nada más de variable. Pero si cambio aquí, entonces aquí también tendría que cambiar, var, ¿no es cierto? Y por lo tanto, aquí también, los que están aquí, pero no voy a hacerlo. Después, como les he dicho igual, esto puede comenzar en 0, como estaba en el anterior ejemplo, o también puede comenzar en 1, o puede comenzar en el número que ustedes quieran, dependiendo de lo que quieren resolver con esta estructura. Y aquí también pueden hacer cualquier operación, ¿ok? Ustedes pueden sumar de 2 en 2.
¿ok? O pueden sumar de 3 en 3, o pueden restar de 1 en 1, incluso. ¿Ok? O pueden incluso hacer esto, multiplicar por 2. Pero normalmente se hace suma o resta. Mayormente suma, ¿ok? Siempre suma de 1 en 1 normalmente. En la estructura repetitiva para, normalmente se va de 1 en 1. Se suma de 1 en 1. A veces van a utilizar restar de 1 en 1. A veces, ¿ok? Pero después, muy pocas veces he sumado de 2 en 2, por ejemplo. Muy pocas veces. Y nunca he utilizado multiplicación aquí. ¿Ok? Nunca. Pero de que se puede, se puede. Yo creo que eso es en casos bien especiales. Yo nunca he hecho multiplicación, como les he dicho. Pero sumas y restas sí he utilizado en esta estructura. ¿Ok? Entonces sí funciona. Una vez más, para que no se olviden. La primera vez que se lee el encabezado, se lee esta instrucción y se consulta esta condición. ¿Ok? Se ejecuta y la siguiente vez, a partir de la segunda vez que se vuelve al encabezado, se lee esta instrucción y se pregunta esta condición. ¿Ok? Y obviamente, mientras esta condición se cumpla, siempre vamos a entrar al bloque de instrucciones. ¿Ok? Y cuando ya no se cumpla, se va a salir. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a determinar cuándo se cumple y cuándo no se cumple esta condición? Pues las instrucciones que están aquí. ¿Ok? Estas instrucciones sirven para modificar el i, ¿no es cierto? I va a ir aumentando de 1 en 1, entonces en algún momento va a ser mayor que n. ¿Ok? En algún momento. Entonces, esta instrucción va a ser la que va a determinar cuándo va a cumplirse o no cumplirse esta condición. ¿Ok? Por si acaso hay varias maneras de escribir el para. Aquí hay otra manera de hacer el para, que esto lo hacen en otro grupo, que yo también doy auxiliatura. En el otro grupo, que es de otro docente, hacen así el para. Pero es básicamente lo mismo. Aquí estoy diciendo que i va a ser igual a 1, que vaya hasta n, ¿de cuánto en cuánto? De 1 en 1. Y esto es lo mismo. Le estoy diciendo que comience en 1, que vaya hasta n, ¿de cuánto? De 1 en 1. Pero nosotros no vamos a utilizar esta forma, ¿ok? Esto básicamente lo he preparado para cuando yo dé la clase al otro grupo. Pero de que se puede hacer así también, también. Depende de cada docente en realidad. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo, que ya lo hemos visto este ejemplo, la anterior clase, pero lo vamos a hacer ahora con esta estructura. La anterior clase lo hemos hecho con la estructura mientras, ¿ok? Que ha funcionado y nos ha dado. Ahora vamos a hacerlo con la estructura para, que van a ver que igual funciona, ¿ok? Y este ejercicio básicamente era contar del 1 al n, donde n era un número que te iba a dar el usuario, básicamente, ¿no es cierto? Entonces teníamos que ir 1, 2, 3, 4, 5 hasta n, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacíamos? ¿Cómo tenía que hacerlo la computadora? Tenía que comenzar en 0, sumarle 1 y va al 1, sumarle 1 y va al 2, sumarle 1 y va al 3, ¿no es cierto? Y así hasta llegar al n. Básicamente, ¿qué es lo que se repetía? Más 1, más 1, más 1, más 1, ¿no es cierto? Ah, y una instrucción más que era más 1, mostrar, más 1, mostrar, más 1, mostrar. Eso es lo que siempre se repite para resolver este problema, ¿no es cierto? Comenzábamos en 0 y le decíamos, bueno, más 1, ¿cuánto va a ser? 1, y mostrábamos el 1. El 1 más 1, 2, y mostrábamos el 2. El 2 más 1, 3, ¿no es cierto? Mostrábamos el 3. Y así hasta llegar a n. Si se acuerdan, así lo habíamos hecho, ¿no es cierto? Y estos eran los pasos que hemos seguido. Leíamos el número hasta el cual teníamos que contar, hasta cuál era el límite, y luego comenzamos a contar de 1 en 1, ¿no es cierto? Nosotros lo habíamos hecho con el mientras, ¿ok? Pero ahora vamos a ver que con el para es un poquito más cortito el pseudocódigo, ¿ok? Entonces pongo el encabezado, inicio y comienzo a hacer el algoritmo. El primer paso es leer número, leer n, ¿ok? Y luego comienzo a contar de 1 en 1. ¿Cómo hago esto? Ahora en vez de utilizar el mientras, voy a utilizar el para. Pongo el encabezado de la estructura repetitiva para, ¿ok? En este caso, ¿qué estoy diciendo? Que me voy a crear una variable que se llama número actual que va a empezar en 1, ¿no es cierto? Y luego voy a preguntar si el número actual es menor o igual a n, ¿ok? Y esto voy a repetir. ¿Y de cuánto en cuánto va a ir este número actual? Esta variable que va a comenzar en 1 va a ir de 1 en 1, ¿no es cierto? El número actual va a ser igual al número actual más 1, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tengo que repetir dentro de este cuerpo, de este para? Lo único que tengo que repetir es imprimir número actual, ¿ok? ¿Por qué? Porque el número actual va a empezar en 1, entonces imprimo 1. Luego, cuando esta sea la última instrucción, que así va a ser, va a volver al encabezado. Solo que ya no vamos a leer esta instrucción, como les había dicho, vamos a leer esta instrucción. Número actual va a ser igual a número actual más 1. ¿Cuánto va a ser? 2. 2 es menor a n, supongamos que sí, va a entrar y va a imprimir 2.
Luego va a ser 3, va a entrar, va a imprimir 3. Luego va a ser 4, va a entrar, va a imprimir 4. Hasta que lleguemos a n, básicamente. Y eso sería todo. Esta estructura, lo único que necesita dentro para hacer esto es imprimir el número en el que está. Básicamente esta estructura cuenta, si se dan cuenta. Comienza en 1 y va a sumarse poco a poco de 1 en 1 hasta que lleguemos a n. Entonces va a ir 1, 2, 3, 4, 5. Lo único que tenemos que hacer dentro de esta estructura es imprimir esta variable. Imprimir número actual. Y ya. ¿Ok? Entonces, si nosotros creo que ponemos las variables, obviamente, que estoy utilizando un n y un número actual. Y eso sería todo. ¿Ok? Y si quieren podemos hacer la prueba, que no, creo que no vamos a tratar mucho. Vamos a contar hasta 4, por ejemplo. Entonces, cuando estemos en esta instrucción, leer n, entonces el usuario va a poner 4 y vamos a decir, ok, n va a ser igual a 4. ¿No es cierto? Leemos n, ya hemos hecho esta instrucción y venimos al encabezado del para. ¿Qué hacíamos cuando entrábamos al encabezado del para? Ejecutábamos esta instrucción que dice que número actual va a ser igual a 1, ¿ok? Número actual va a ser igual a 1, ¿ok? Y luego preguntábamos, ¿número actual es menor o igual a n? Sí, ¿verdad? Entonces entra. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a imprimir número actual. Entonces aquí voy a hacer la pantalla de usuarios, supongamos que es la pantalla. Entonces aquí, ¿qué vamos a imprimir? 1, ¿verdad? Entonces imprimimos 1. Listo. Como es la última instrucción, volvemos al encabezado. Pero esta vez ya no leemos esto, ¿no es cierto? Lo que vamos a leer es esta instrucción. Número actual va a ser igual a número actual más 1. ¿Cuánto va a ser? 1 más 1, 2. Volvemos, preguntamos. ¿2 es menor que 4? Sí, entonces entramos. Imprimimos número actual. ¿Cuánto va a ser? 2. Listo. Como es la última instrucción, volvemos al encabezado. Y otra vez, esta instrucción. Número actual va a ser igual a número actual más 1. ¿Cuánto va a ser? 3. 3. ¿Y 3 es menor que 4? Preguntamos sobre la condición. ¿3 es menor que 4? Sí, entonces entramos. ¿Y qué tenemos que hacer? Imprimir número actual. ¿Cuánto es número actual? 3. Volvemos al encabezado. Número actual va a ser igual a 3 más 1. ¿Cuánto va a ser número actual ahora? 4. ¿4 es menor o igual a n? Sí. 4 es igual a 4. Y estamos preguntando eso, si es menor o igual a n. Entonces volvemos a entrar. Y decimos imprimir número actual, que va a ser 4. Es para abajo. Listo. Volvemos al encabezado y ejecutamos esta instrucción. Número actual va a ser igual a número actual más 1. 4 más 1, 5. 5 es menor o igual a n, o sea, 5 es menor o igual a 4. Falso, ¿verdad? Ya no se cumple esta condición. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos al final. Y como después del final ya no hay más instrucciones, entonces ahí terminamos. Y hemos contado, ¿no es cierto? Hasta el número que nos ha dicho el usuario, que era 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Así funciona esta estructura. No hay mucha más ciencia. Es similar al mientras. ¿Cuál es la diferencia? Las instrucciones que se ponen a los lados de la condición. ¿No es cierto? Aquí está, esta y esta. Y aquí está la condición de la estructura repetitiva. Que si se han dado cuenta, en todas las estructuras que hemos visto, está ahí el condicional. La estructura condicional simple, doble, anidadas, múltiples, sí o sí tienen un condicional. Así se llama la estructura. La estructura repetitiva mientras y para también tiene una condicional. La mientras solo tiene la condicional y el para tiene una condicional y 2 instrucciones más en su encabezado. ¿Ok? ¿Alguna duda de cómo funciona el para? ¿Todo claro? Borrarlo. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es mostrarle o comparar cómo se hacía con el mientras y cómo se hacía con el para, ¿ok? Este del mismo ejercicio que acabamos de resolver, ¿ok? Este era el algoritmo para ir sumando de uno en uno con el mientras, ¿no es cierto? Este es el que hemos hecho en la anterior clase, ¿ok? Que leíamos un número, decíamos que el número actual va a comenzar en 1, y mientras el número actual sea menor que n, vamos a hacer esto, que era imprimir número actual y sumarle 1. Y volvíamos, ¿no es cierto? Imprimir número actual y sumarle 1. Y volvíamos así hasta que ya no se cumpla esta condición. Con el para, podemos hacer lo mismo, ¿ok? Leemos n y decimos que para el número actual que comienza en 1, ir de 1 en 1 hasta llegar a n, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos? ¿Qué cosas repetimos dentro de este cuerpo? Imprimir el número actual. Entonces, si se fijan, estoy teniendo las mismas instrucciones en los dos algoritmos. Número actual es igual a 1, número actual es igual a 1. La condición es número actual sea menor a n. Aquí está la condición igual.
Luego está el número actual va a ser igual al número actual más uno, y aquí está, ¿no es cierto? Y al imprimir también, aquí está, ¿no es cierto? Entonces tienen las mismas instrucciones, solo que estamos utilizando diferentes estructuras. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que el mientras puede simular ser un para. ¿Ok? Aquí estamos siendo, el mientras está simulando ser un para, una estructura repetitiva para, que básicamente el mientras puede hacer lo mismo que hacer una estructura para. ¿Ok? Y también al revés, ¿no? Aquí también estamos viendo que el para puede hacer lo mismo que puede hacer una estructura repetitiva mientras. Pero hay que tener cuidado con esto, no siempre es así. ¿Ok? El mientras siempre puede simular ser un para. En cualquier caso, en cualquier ejercicio que ustedes vean que van a utilizar un para, también se podría utilizar un mientras. ¿Ok? Siempre. Siempre que utilizas un para, el para lo podrías sustituir por un mientras. ¿Ok? Pero no es lo mismo al revés. No siempre puedes sustituir un mientras con un para. No siempre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí solo estamos haciendo, preguntando una condición, ¿ok? Una condición cualquiera, que puede ser encima de números, encima de cadenas, encima de booleanos. Aquí en el para, podríamos poner una condición de cualquier cosa, pero no va a servir. ¿Por qué? Porque tiene que tomar en cuenta estas cosas que estamos poniendo aquí al lado, que básicamente es una variable que tiene que ser un número, y un número que va a ir contándose de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, y de lo que quieran, básicamente. Entonces, eso hace de que el para no siempre simule ser un mientras, pero un mientras siempre va a poder simular ser un para. ¿Ok? Entonces, ustedes, si quisieran, nunca podrían utilizar un para y siempre solo utilizar un mientras y está bien, nunca van a tener problemas. Pero no podrían hacer lo mismo al revés. Si quisieran hacer un problema que están resolviendo con un mientras, dependiendo del problema, van a poder o no poder sustituirlo con un para. ¿Ok? El mientras es mucho más poderoso que el para, en otras palabras. Puedes hacer muchas más cosas con el mientras que con el para. Con el para puedes hacer muchas cosas, sí, pero no tantas como el mientras. ¿Ok? En este ejemplo, en este problema que acabamos de resolver y que también hemos resuelto en la anterior clase, sí se puede utilizar o un mientras o un para. En otros ejercicios que ahorita vamos a ver, no se puede utilizar un para. Ah, no, mentira. A ver, voy a abrir, creo que tengo un ejemplo. Vamos a ver las diapositivas de la anterior clase. Básicamente los ejemplos. Por ejemplo, este que era realizar un algoritmo. Ya, aquí por ejemplo, este ejercicio, que era realizar un algoritmo que lea números hasta que se ingrese menos uno. Y luego teníamos que devolver la suma de los números que se ingresaron hasta antes del menos uno, ¿no es cierto? Y eso hemos resuelto en la anterior clase. Hemos hecho este algoritmo. ¿Ok? Y básicamente, ¿qué hacía? Leíamos un número, decíamos que el acumulado comenzaba en cero y preguntábamos, ¿no? Mientras el número que nos han dado sea distinto de menos uno, teníamos que sumarlo al acumulado, que era esta cajita, y leer otro número, ¿no es cierto? Esto hacíamos y repetíamos, ¿no es cierto? Hasta que el número que nos dé el usuario sea un menos uno. Y al final simplemente mostrábamos el acumulado. ¿Ok? Este ejercicio, no se podría hacer con un para. ¿Por qué? Porque, en otras palabras, eh, ¿cuándo se utiliza un mientras? Cuando sabes que tienes que repetir un proceso, un conjunto de instrucciones, pero no sabes cuántas veces exactamente tienes que repetir, como en este ejemplo. En este ejemplo, ¿cuántas veces tenías que repetir esto? No se sabe. Podría ser solo una vez que se repetía, o podría ser 3 veces, ¿no es cierto? Como lo habíamos visto aquí. Iba a ser dependiendo de hasta cuándo el usuario iba a poner un menos uno. Tal vez el usuario ponía 4 y después ponía un menos uno. Entonces ahí solo íbamos a repetir una vez. Tal vez ponía 4, como en este caso, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a repetir 4 veces. Tal vez ponía 100 números antes del menos uno, entonces aquí se repetiría 100 veces. Pero no se sabe, ¿no? O sea, eso depende del usuario, no de nosotros. ¿Ok? Entonces no sabemos cuántas veces vamos a repetir eso, entonces, pero sí sabemos hasta cuándo. Vamos a repetir esto hasta que el usuario nos ponga un menos uno. Entonces sí sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Entonces aquí por eso ponemos esa condición. Vamos a repetir todo lo que está aquí hasta que el número sea igual a menos uno, ¿no es cierto? Porque mientras el número sea distinto de menos uno, hacemos esto. Cuando ya no sea distinto de menos uno, nos salimos, dejamos de repetir.
¿no es cierto? Pero el para se utiliza cuando sí sabes cuántas veces exactamente vas a repetir un proceso. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso de contar, el usuario nos dice cuántas veces tenemos que hacer esto. Nos dice tienes que contar hasta el 5. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que imprimir el número? 5 veces. 5 veces tenemos que sumar más uno, más uno, más uno. ¿No es cierto? Y cada vez que sumamos más uno, tenemos que mostrar. Entonces, si el usuario nos pone 5, entonces va a ser 5 veces. Si nos pone 4, entonces va a ser 4 veces. O si nos pone n, entonces tenemos que repetir n veces. ¿No es cierto? Entonces, aquí sí sabemos cuántas veces. ¿Cuántas veces podemos repetir? ¿Cuántas veces vamos a repetir esto? N veces. En cambio, aquí no sabíamos cuántas veces íbamos a repetir esto. Solo sabíamos que íbamos a repetir hasta que ponga menos uno. Aquí sí sabemos. Vamos a repetir N veces. Entonces, en esos casos sí se utiliza un para. Cuando sabes cuántas veces se va a repetir. Por eso se llama para. Porque digo que comience en 1, que vaya de 1 en 1 hasta N. ¿No es cierto? Porque sé cuántas veces quiero repetir. Entonces, si n es 3, esto se va a repetir 3 veces. Si n es 4, 4 veces. En cambio aquí, como les he dicho, no sabemos cuántas veces. ¿Cuántas veces tenemos que leer los números? No sabemos. Porque el usuario no nos dice cuántos números va a poner. El usuario solo nos va a decir cuándo parar. Y vamos a parar cuando ponga menos 1. Pero hasta eso, ¿cuántos números puede poner? No sabemos. Puede poner 1, 2, 100, 1000. Entonces, en esos casos se utiliza el para y en esos casos se utiliza el mientras. Entonces, el mientras por eso también se podría utilizar en el caso de contar, porque podemos decir contar hasta, ¿cómo lo habíamos hecho aquí? Bueno, aquí está. Mm, hasta que el número actual sea menor igual a n. ¿Ok? Aquí igual se puede utilizar el mientras. Porque la condición cuando parar de repetir esto sería cuando el número actual, que va a comenzar en 1, llegue a n. ¿Ok? Básicamente eso. Entonces, esa es la diferencia entre el mientras y el para, que el mientras es más poderoso. Puedes utilizarlo en más casos y lo utilizas cuando no sabes cuántas veces vas a repetir algo. El para lo utilizas cuando sabes cuántas veces vas a repetir algo. ¿Ok? O sea que se podría decir que el para tiene un límite y el mientras no. Eh, sí y no, dependiendo. Cuando hablamos de números, eh, sí, aquí cuando hablamos con el para, decimos que este es su límite, n es su límite, ¿no es cierto? Porque estoy diciendo vamos a comenzar en 1 y vas a ir hasta n. Entonces, en ese caso, n es su límite, ¿ok? En el para, sí. En el para estamos diciendo que tiene un límite, que está especificado por el n. En el mientras, no siempre. En este caso, igual estamos diciendo que tiene un límite. Pero aquí puede venir cualquier condición. No siempre puede ser un número, ¿no es cierto? O una condición encima de números. Como les he dicho, también podría ser una condición con cadenas. Podemos decir, mientras la cadena hola sea distinta de la cadena chao, hacer esto, ¿no es cierto? Entonces ahí no hay límite, son cadenas. Ahí no estás especificando ningún límite. Solo estás diciendo que hasta que algo pase, repetir esto. Pero aquí sí le estás dando un límite. ¿Ok? Aquí estás diciendo que vas a comenzar en 1 y vas a ir hasta n. Entonces, aquí estás especificando un límite. Aquí depende de la situación. Puede que sea un límite, puede que sea una situación, una condición puede ser varias cosas. ¿Ok? En el mientras puede ser varias cosas. Aquí en el para sí. En el para sí es un límite, siempre. ¿Ok? Esta condición que se pone en el para siempre va a ser sobre números. ¿Ok? Nunca van a ver aquí esta condición que va a ser sobre cadenas o sobre booleanos. ¿Ok? Siempre va a ser sobre números. Nunca vas a ver aquí una condición que diga la cadena A es igual a la cadena B. No, nunca. Siempre va a ser números. Mientras aquí sería este número sea menor a n, mayor a n, y menor igual o mayor igual. Son las únicas que vas a ver. Entonces sí, por eso te decía, como tú decías, que para tiene límite y mientras no. El mientras a veces tiene límites, como en este caso. Aquí esto es un límite. Estoy diciendo que mientras el número actual sea menor a n, es un límite. Pero no siempre va a ser un límite. ¿Ok? Aquí en el mientras, no siempre. En el para, sí. Este siempre va a ser un límite. Esto es, aquí, con esta condición, estamos controlando que el para no se pase del límite. En este caso, que no se pase de n. ¿Ok?
Aquí igual estamos haciendo lo mismo, pero como les he dicho, este solo es un ejemplo. El mientras se puede utilizar en muchas más situaciones. Por eso, el mientras es mucho más poderoso que el para, porque no solo sirve para controlar límites, sino también sirve para hacer muchas otras cosas. En cambio, el para sí, solo sirve para controlar límites. ¿Ok? Eso. ¿Alguna otra duda? Antes de que pase al siguiente ejemplo. Ok. Aquí vamos a ver un ejercicio súper clásico que creo que lo ven con la Listen. Bueno, con la Listen creo que lo ven un poquito más difícil. La Listen les dice verificar si un número es primo y si es primo hacer esto y si no es primo hacer el otro, creo. O algo por el estilo. Aquí solo nos vamos a encargar de ver cuándo un número es primo, ¿ok? Porque sé que les va a servir, esto es muy útil. Siempre funciona o siempre se utiliza, ¿ok? Básicamente ese es el problema, realizar un algoritmo que verifique si un número es primo, ¿ok? ¿Y qué es un número? ¿Qué es un número primo? Es un número que sus divisores solo son el 1 y el mismo número, ¿ok? Que básicamente ese número solo se puede dividir entre 1 y el mismo, ¿ok? Por ejemplo, el 7. El 7 solo se lo puede dividir entre el 1 y entre sí mismo. Obviamente que el resultado sea un entero, ¿no? Porque puedes dividir 7 entre 5, no hay problema. De que se puede, pero te va a dar con decimales. Pero aquí me refiero de que te devuelva un resultado entero, ¿no es cierto? Sin decimales. ¿Ok? Por ejemplo, el 6 no es un primo. ¿Por qué? Porque tiene más divisores que el primo. Tiene al 1, que también lo tienen los primos, y también se tiene a sí mismo, que también lo tienen los primos. Pero tiene el 2 y el 3 más. Entonces ya no es primo, ¿ok? Y si se dan cuenta, todos los números son divisibles por el 1 y entre sí mismos, todos los que existen, ¿ok? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que el primo solo tiene esos dos divisores. Y los demás números que tienen más divisores que solo esos ya no son primos, ¿ok? Como el 6 y como muchos otros. Entonces hay que hacer un algoritmo que si tú le das un número, te diga si es primo o no, ¿ok? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, nosotros, ¿qué pasa? A ver, si nos vamos un ratito a internet. ¿Qué pasa si yo te pregunto, a ver, y te digo, dime si el 701 es primo? ¿Tú cómo sabes que es primo o no es primo? ¿Cómo tú te vas a dar cuenta si es primo o no es primo? Nosotros sabemos que el 2, el 3, el 5, el 7, el 13 sí son primos, ¿verdad? Pero eso es por memoria, porque nos han enseñado desde el colegio que esos son los números primos. Pero cuando te dan un número súper grande, como el que les he dicho, 701, ¿es primo o no es primo? ¿Cómo sabes? Como si te preguntaran en la calle si el número 701 es primo o no es primo, ¿qué harías? ¿Cómo sabrías que es primo? Pues básicamente lo que tendrías que hacer es, este es, ¿no es cierto? Sí. Lo que tendrías que hacer es hacer la prueba. Los números primos, ¿qué son? Los que son solo divisibles entre el 1 y el sí mismo. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, no, este no es. Eh, ¿Qué tendrías que hacer? Hacer la prueba. Comenzar desde el 1, ¿no es cierto? Y decir, ¿este número dividido entre 1 es divisible? Si es divisible, sí. Entonces ahí vamos con el 1. Con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, con el 7, hasta llegar hasta el número que te den, que en este caso es 701, ¿no es cierto? Entonces tendrías que hacer eso, comenzar desde el 1 y hacer la prueba de uno en uno. Con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, hasta llegar al mismo número. ¿Ok? Por ejemplo, con el 7, para no hacer tantas divisiones, ¿ok? Con el 7 vamos a hacer la prueba si es primo o no. Entonces tenemos que comenzar desde el 1 y hacer la prueba desde el 1 hasta el 7, ¿ok? Entonces, ¿cuándo sabemos que un número es divisible entre otro? Cuando el residuo da 0, ¿ok? Cuando el residuo da 0 de la división de este número con este, significa que este es divisor de este. O sea que el 1 es divisor de 7 en este caso, ¿ok? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a dividir primero con el 1. 7 dividido entre 1 da 7, residuo 0. ¿Qué significa eso? Que el 1 sí es un divisor de 7. Nos vamos al siguiente, con el 2. ¿Cuánto nos da de residuo? 1. Si es cualquier otro número que no sea 0, directamente ya no es divisor. Entonces, el 2 no es divisor. Seguimos con un divisor hasta ahora. Con el 3.
7 dividido entre 3 te da como residuo 1. Eso significa que el 3 no es divisor. Seguimos con un divisor hasta ahora, ¿ok? Con el 4 da 3, no es divisor. Con el 5 da 2, no es divisor. Con el 6 da 1, no es divisor. Y con el mismo 7 da 0. Esto significa que el 7 es divisor de 7. Entonces, hasta aquí tenemos dos divisores. Y ahí paramos. ¿Ok? Ya no vale la pena probar con el 8, con el 9, porque ya no tiene sentido. Eso siempre va a ser que no va a ser divisor. No tiene sentido de que un número mayor al que te han dado sea divisor. Nunca va a pasar eso. ¿Ok? Entonces, sí o sí tenemos que llegar hasta el número que queremos verificar. Entonces, del 1 al 7 en este caso. Si nos dijeran hasta el 701, del 1 hasta el 701. ¿Ok? Y por si acaso el 701 sí es primo. ¿Dónde está? 701 es primo, por si acaso. ¿Ok? Y hay tantos números primos. Pero imagínense, o sea, nosotros no sabemos de memoria todos estos números primos, ¿no es cierto? Tiene que haber una manera de saber cuándo un número es primo. Y es la que les he dicho. Tienen que hacer la prueba, desde el 1 hasta el número que te den, y contando cuántos divisores, cuáles son sus divisores. En este caso, 7 solo tiene 2. Hagamos la prueba con el 6, que dice que tiene 4 divisores. ¿Ok? Dame un ratito. Ok, entonces comenzamos con el 6. Obviamente desde el 1 vamos a comenzar. ¿1 es divisor de 6? Sí, ¿no es cierto? Porque su división da residuo 0. Ahí vamos con un divisor. Con el 2. ¿2 es divisor de 6? Sí, porque su residuo da 0. Llevamos 2 divisores. ¿El 3 es divisor de 6? Sí, porque su residuo da 0. Llevamos 3 divisores. ¿El 4 es divisor de 6? No, porque su residuo es 2. Entonces seguimos con 3. ¿El 5 es divisor de 6? No, porque su residuo da 1. Seguimos con 3 divisores hasta ahora. ¿El 6 es divisor de 6? Sí. ¿Por qué? Porque el residuo es 0. Entonces, hasta ahora hemos contado 4 divisores. Y como ya hemos llegado al 6, ahí terminamos. ¿No es cierto? Entonces, tiene 4 divisores, que son estos. Hemos contado cuáles son sus divisores. ¿Cuántos divisores tiene, básicamente? Entonces, de esta manera, nosotros podemos verificar cuándo es un número primo o no. ¿Ok? Tenemos que ir desde el 1 hasta el número que nos dan, ir probando. ¿No es cierto? Con el 1, con el 2, con el 3, con el 4. Si el residuo de su división da 0, entonces significa que es un divisor. ¿Ok? Básicamente hay que hacer eso, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿cómo ordenamos los pasos que tenemos que seguir para hacer todo este procedimiento? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, sí o sí? Leer el número, ¿no es cierto? Que queremos comprobar si es primo o no es primo. Luego, ¿qué? Tenemos que repetir algo. ¿Qué es lo que tenemos que repetir? ¿Qué estamos repitiendo? Estamos agarrando el 1, dividimos, comprobamos si su residuo es 0 y vamos al siguiente número. Dividimos, comprobamos. Siguiente, dividimos, comprobamos. Siguiente, dividimos, comprobamos. Siguiente, dividimos, comprobamos. Eso es lo que estamos repitiendo. Siguiente, dividimos, comprobamos. ¿Cómo vamos al siguiente número? Le sumamos 1. Si estamos en el 1, para ir al siguiente, ¿cómo hacemos? Más 1, 2. Para ir al siguiente, más 1, 3. Para ir al siguiente, más 1, 4. ¿No es cierto? Entonces, más 1, dividimos, comprobamos. Más 1, dividimos, comprobamos. Eso es lo que hay que repetir. ¿No es cierto? Entonces, primero vamos a hallar el residuo, ¿ok? Hallamos el residuo, luego verificamos si es divisor, ¿no es cierto? Viendo si es 0 o no es 0, y luego nos vamos a, bueno, aquí faltaría irse al siguiente número, ¿no es cierto? El paso 2.3, ir al siguiente número, ¿ok? Eso es lo que hay que repetir, ¿hasta cuándo? Hasta que lleguemos al número que hemos leído, ¿no es cierto? Vamos a ir de 1 en 1 hasta el 7, que es el número que hemos leído. Aquí hemos ido de 1 en 1 hasta el 6, que es el número que hemos leído. Si nos dan 701, vamos a ir de 1 en 1 hasta llegar a 701. ¿No es cierto? Esto hay que repetir hasta llegar al número que hemos leído aquí. ¿Ok? Y después tenemos que verificar si es primo. ¿Ok? Aquí básicamente estamos contando. ¿Cómo sabemos que es primo o no es primo? Si lo que hemos contado es 2. ¿No es cierto? Los números primos solo tienen 2 divisores. Entonces, si lo que hemos contado al final es 2, entonces significa que es primo. Y si es otro número que no es 2, no es primo. Como si fuera 4, por ejemplo. Entonces, eso es verificar si es primo. Básicamente hay que seguir estos pasos y nada más. ¿Ok? Obviamente y mostrar el resultado, que sería, ¿es primo o no es primo? Ese sería el resultado. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el pseudocódigo. Encabezado, inicio y comenzamos. Leer número, eso lo hacemos con la instrucción leer, tal cual. Luego, repetir hasta que lleguemos al número. Entonces, obviamente, antes de comenzar a repetir, me estoy creando una variable divisores que va a comenzar en 0. ¿Qué va a representar esta variable divisores? Esta cajita. Esta cajita que va a ir contando cuántos divisores tiene el número que leí. ¿Ok? Entonces, obviamente, esa cajita va a comenzar en 0, ¿verdad?
No tiene sentido que comience en 1 o en 2. Entonces va a comenzar en 0, porque ni siquiera hemos comenzado a contar cuántos divisores tiene. Entonces inicialmente va a ir en 0. ¿Ok? Luego comenzamos a repetir, ¿no es cierto? Con un para en este caso. ¿Por qué? Porque voy a crearme un contador, una variable que va a ir contando de 1 en 1. Va a comenzar en 1, vamos a ir sumando de 1 en 1 hasta que sea mayor a el número que hemos leído. ¿Ok? ¿Qué representa este contador? Este contador representa este número. ¿Ok? Vamos a ir de 1 en 1, ¿no es cierto? Vamos a comenzar en 1, la siguiente va a ser 2, la siguiente va a ser 3, la siguiente va a ser 4, 5, 6, 7. Entonces, eso estoy haciendo aquí. Para el contador que comienza en 1, vamos a ir de 1 en 1 hasta que sea mayor a el número que hemos leído. ¿No es cierto? Va a comenzar en 1, mientras se cumpla esta condición se va a repetir. Y cada vez que repitamos, vamos a ir 1 más 1 más 1 más 1, ¿no es cierto? Entonces este contador representa esto, este número, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, no me acuerdo si era el dividendo o el divisor. ¿Ok? Y luego vamos a repetir eso hasta que el contador llegue al mismo número que hemos leído. ¿Y qué vamos a repetir? Hallamos el residuo de la división, obviamente. Entonces el residuo va a ser igual al número módulo del contador, ¿no es cierto? Si es 7, 7 módulo de 1, luego va a ser 7 módulo de 2, luego va a ser 7 módulo de 3, ¿no es cierto? Y así hasta llegar a 7. Entonces aquí vamos a guardar ese residuo y luego tenemos que verificar si ese residuo, con ese residuo, si este contador es divisible entre el número que hemos leído. ¿No es cierto? ¿Y cómo verificamos eso? Si el residuo que hemos hallado de esta división es igual a 0, significa que es divisor. ¿No es cierto? Que el contador actual es divisor. Que el número que está en el contador es divisor. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que contar más 1. ¿No es cierto? Divisores más 1. A comenzar en 0, la siguiente va a ser 1. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa si el residuo te da otra cosa que no sea 0? Eso significa que este número que está aquí no es divisible entre el que hemos leído. ¿No es cierto? Entonces, no hay que contar nada. No hay que contar un divisor más porque eso sería falso, ¿verdad? No sería verdad. Entonces, si el residuo es 0, contamos un divisor más. Si no, no. No hacemos nada, básicamente. ¿Ok? Luego, bueno, ahí terminaría la estructura repetitiva. Lo que haríamos aquí es básicamente las divisiones que les he mostrado, ¿no? Primero iríamos con el 1, dividido entre 7, luego con el 2, dividido entre 7, o con el número que nos den, no siempre con el 7. El 3, el 4, el 5, y así haríamos la prueba con todos hasta llegar al mismo número. De eso se encarga de controlar esta estructura. Va a comenzar en 1 y va a ir aumentando de 1 en 1 hasta que sea igual al número este que hemos leído. ¿Ok? Luego, el siguiente paso es verificar si es primo. Aquí lo único que hemos hecho es contar cuántos divisores tiene, ¿no es cierto? El número que hemos leído. Lo único que hemos hecho es contar cuántos divisores tiene. No hemos verificado si es primo o no es primo. Solo estamos diciendo que cuente cuántos divisores tiene. Y eso lo estamos guardando aquí, en esta variable que se llama divisores. Aquí se va a guardar cuántos divisores tiene el número que hemos leído. Entonces, para saber si es primo o no, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preguntar si los divisores que hemos contado es igual a 2. ¿No es cierto? Si los divisores que hemos contado es igual a 2, eso significa que es primo. Porque los primos solo tienen 2 divisores, ¿verdad? Si tienen más, ya no son primos. Entonces, si hemos contado 2 divisores, si la variable de divisores es igual a 2, entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a crear una variable de respuesta, donde vamos a guardar el número que hemos leído concatenado con este mensaje. El número es primo. ¿Ok? Aquí me falta un espacio para que se vea bonito. Y si no, si la cantidad de divisores que hemos contado no es igual a 2, eso significa que no es primo, ¿verdad? Entonces, en la respuesta voy a poner el número no es primo. El número concatenado con la variable, la cadena no es primo. ¿Ok? Entonces eso se va a guardar aquí y listo. Ahí ya estamos verificando. Esto es lo que verifica si es primo o no es primo. Esta consulta es la que verifica si es primo o no es primo. La que decide, en otras palabras. Luego ya nos faltaría el último paso, que es mostrar el resultado, que simplemente sería mostrar la respuesta. Imprimir respuesta. Y listo. Ahí terminaríamos. ¿Ok? Las variables, que he utilizado un número que he leído, los divisores que estoy contando, un contador para simular el 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente hasta llegar al número, y un residuo, que básicamente es el que me ayuda a ver si este contador es divisor del número que he leído.
Y una variable cadena, que es donde pongo la respuesta. Si es primo o no es primo. ¿Ok? Y básicamente solo es eso. Esto ya resolvería el problema. Haremos la prueba para ver si funciona. Vamos a preguntar si el 5 es primo. ¿Ok? Entonces vamos a venir a la primera instrucción, leer número. Entonces, número, supongamos que el usuario dijo, ok, quiero ver si el 5 es primo. ¿Okay? Si quieren, igual podemos hacer la prueba. No, 701 vamos a tardarnos horas en hacer la prueba. Entonces haremos con uno pequeño. Con 5. Entonces hemos dicho que el número va a ser igual a 5. Aquí decimos divisores va a ser igual a 0. Ok. Un caso nomás. Va a ser igual a 0. Y luego decimos, venimos al encabezado del par. ¿Qué se hacía? Primero se leía la primera vez se leía esta instrucción, ¿no es cierto? La variable cont va a ser igual a 1. Cont va a ser igual a 1, ¿ok? Y preguntamos, ¿cont es menor o igual a número? 1 es menor o igual a 5, sí, entonces entramos. La variable residuo, ¿ok? La variable residuo va a ser igual a ¿qué? A número módulo de contador, o sea, a 5 módulo de 1. ¿Cuánto nos va a dar? 0. El módulo sería 0. Y aquí preguntamos, ¿el residuo es igual a 0? Sí, ¿verdad? Entonces vamos a entrar aquí. Y decimos que divisores va a ser igual a divisores más 1. ¿No es cierto? Divisores va a ser igual a divisores... no, pues ya tengo esa variable. Solo tengo que actualizar. Divisores va a ser igual a divisores más 1. Eso sería 0 más 1, 1. ¿Listo? Terminamos. Aquí está el fin para. Entonces eso significa que tenemos que volver al encabezado. ¿No es cierto? Pero como ya es la segunda vez que vuelvo al encabezado, ya no leo esta instrucción. Directamente me vengo aquí. Contador va a ser igual a contador más 1. Entonces, 1 más 1, 2. 2 es menor o igual a número. 2 es menor o igual a 5, sí, entramos. Residuo va a ser igual a número módulo de cont, o sea, 5 módulo de 2. ¿Cuánto va a ser? 1. ¿Cierto? Y luego preguntamos, nos toca esta instrucción. 1 es igual a 0, falso, no se cumple. Entonces no entramos a su cuerpo. Nos venimos al final y volvemos al encabezado. Ahora contador va a ser igual a contador más 1, que eso sería 3. ¿3 es menor que 5? Sí. Entramos. El residuo va a ser igual a 5 módulo de 3, eso nos daría 2. Ahora preguntamos, ¿2 es igual a 0? No, entonces no entramos. Nos venimos al final y volvemos al encabezado. Contador más 1, entonces 4. ¿4 es menor que 5? Sí, entonces entramos. ¿No es cierto? Entramos, decimos residuo va a ser igual al número módulo de contador. 5 módulo de 4, ¿cuánto nos da? 1. ¿1 es igual a 0? No, nos venimos al final entonces y volvemos al encabezado. Contador más 1, ¿cuánto va a ser? 5. 5 es menor o igual a 5, sí, ¿verdad? Se cumple, 5 es igual a 5, entonces entramos. Residuo va a ser igual a número módulo de contador. 5 módulo de 5, ¿cuánto da? 0. Preguntamos, ¿el residuo es igual a 0? Sí, ¿no es cierto? 0 es igual a 0, entonces entramos a esta instrucción. Divisores va a ser igual a divisores más 1, o sea, 1 más 1, 2. Entonces venimos al final, volvemos al encabezado. Contador más 1, entonces 5 más 1, 6. 6 es menor o igual a número, o sea, 6 es menor o igual a 5. Falso, ¿verdad? Eso ya no se cumple. Ya no se cumple. ¿Y qué pasa cuando ya no se cumple? Simplemente nos venimos al final del para. Y ya no ejecutamos lo que está aquí adentro. Luego, si ustedes se acuerdan, les he dicho, ¿no? En la variable divisores vamos a guardar cuántos divisores hemos contado, cuántos divisores tiene el número que hemos leído. ¿No es cierto? Entonces, aquí estamos diciendo 2, ¿verdad? Y aquí preguntamos, ¿divisores es igual a 2? Sí, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que el número es primo. ¿No es cierto? Entonces, como esta condición se cumple, divisores es igual a 2, entonces vamos a entrar a esta instrucción y vamos a decir, ok, respuesta va a ser igual a el valor de número, que es 5, concatenado con el mensaje es primo. Solo que aquí debería haber un espacio que adelante. Y aquí también. Es primo. Listo. ¿Cierto? Hemos entrado aquí, hemos ejecutado y nos venimos directamente al final del sí. Y luego del final imprimimos la respuesta. ¿Y qué es la respuesta? 5 es primo. ¿Y 5 es primo? Sí, ¿no es cierto?
5 solo tiene dos divisores, que es el 1 y el 5. ¿Verdad? Vamos a probar con un número que no es primo, como el 4. Vamos a hacer un poquito más rápido. Tenemos el 4, divisores va a ser igual a 0. Y comenzamos. Contador va a ser igual a 1. Preguntamos, ¿contador es menor que el número? 1 es menor que 4. Sí, entramos. Residuo va a ser igual a... Ah, mentira, este mensaje era aquí abajo, ¿no es cierto? Me he equivocado. Era aquí en respuesta. Pero bueno, ya estamos en otro caso. Residuo va a ser igual a 4 módulo de contador, que eso va a ser 0. ¿No es cierto? Preguntamos, ¿residuo es igual a 0? Sí, entonces divisores más 1. Que divisores comienza en 0, ¿no es cierto? Sí, 1. Venimos al final, volvemos al encabezado. Contador más 1. Entonces en este caso va a ser 2. Entramos, ¿no es cierto? 2 es menor que 4, sí, entonces entramos. Residuo va a ser igual a 4 módulo de 2, eso va a dar a 0, otra vez, ¿no es cierto? Y preguntamos, ¿residuo es igual a 0? Sí, entonces volvemos a entrar. Divisores va a ser igual a divisores más 1, entonces aquí sería 2. Venimos al final, volvemos al encabezado. Contadores más 1, 3. 3 es menor que 4, sí, entramos. Residuo va a ser igual a 4 módulo de 3, que eso sería 1. 1 es igual a 0, no. Entonces nos venimos al final, volvemos. Contador más 1 va a ser 4. 4 es menor o igual a 4, sí, entonces entramos. Residuo va a ser igual a 4 módulo de 4, que nos va a dar 0. Y decimos, 0 es igual a 0, sí, entonces entramos aquí. Divisores va a ser igual a divisores más 1. Entonces sería 2 más 1, 3. Nos venimos al final, volvemos al encabezado, contador más 1, aquí va a ser 5. 5 es menor o igual a 4, ya no se cumple esta condición. Salimos al final del para y preguntamos, ¿divisores es igual a 2? No, ¿verdad? Tenemos 3 en divisores, entonces no se cumple esto, entonces nos vamos al si no. Y después del si no, entramos al segundo bloque de instrucciones, que solo tiene una instrucción. ¿Y qué dice esta instrucción? Respuesta va a ser igual al número, que es 4, concatenado con este mensaje. Concatenado con el mensaje no es primo. ¿Ok? Y luego salimos aquí, imprimimos la respuesta. ¿Y cuál va a ser la respuesta que sale en primera pantalla? 4 no es primo. Y está funcionando, ¿verdad? 4 no es primo. ¿Por qué? Porque tiene 3 divisores. El 1, el 2 y el 4. ¿Verdad? Y está funcionando. Y aquí nos dice, ¿no? Ha encontrado 3 divisores. Que está bien. Entonces así está funcionando esto, ¿ok? Si se fijan, ya estamos comenzando a utilizar varias estructuras en uno. Aquí hay un para, una estructura repetitiva. Dentro de esta estructura repetitiva utilizamos una condicional. Y fuera del para, justo debajo, utilizamos una estructura condicional doble. ¿No es cierto? Y si se dan cuenta, con estas estructuras ya podemos hacer cosas más interesantes, como verificar si un número es primo. ¿No es cierto? Y así funcionaría. Este pseudocódigo está bien. ¿Ok? ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿Algo que no sepan para qué puesto o no entienden? Un consejo que les puedo dar, que les puede ayudar al practicar, porque en el examen no va a valer la pena hacer lo que les voy a decir. Cuando ustedes estén haciendo un ejercicio, siempre piensen que son la computadora. O sea, siempre lean las instrucciones como si fueran la computadora. Y vayan viendo si las variables están teniendo los valores que ustedes esperan. ¿Ok? Siempre simulen ser la computadora. Cuando algo no vaya como ustedes estaban planeando que tenía que ir, significa que está mal. ¿Ok? Entonces tienen que arreglar algo. Una variable no está bien, o le falta una variable, o no están contando algo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si yo le quitaba esta instrucción, por ejemplo? Entonces, diría leer número, digamos 4, y no existiría el contador. Bueno, el contador estaría vacío. No, mentira, el contador no era. Era divisores. Divisores estaría vacío. Entraríamos aquí, decíamos, residuo va a ser tanto, residuo es igual a 0, sí, entramos. Divisores va a ser igual a divisores más 1. Entonces, 1 más ¿cuánto tengo que sumar? No sé, pues. Divisores no tienen ningún valor. Entonces, por eso aquí tengo que poner inicialmente que divisores sea igual a 0. ¿No es cierto? Entonces, siempre tienen que ir haciendo pensando de esa manera, que ustedes son la computadora
La computadora no sabe pensar. Si se dan cuenta, lo único que hace la computadora es leer las instrucciones que ustedes le dan para resolver un problema. Y si la computadora lee estas instrucciones, puede verificar si el número que le has dado es primo o no. ¿Ok? Eso nunca tienen que sacarlo de la mente. Eso les ayuda harto a ver, a aprender a programar. ¿Ok? Siempre pensar que es la computadora. ¿No es cierto? La computadora lo único que hace es leer y hacer lo que le has dicho. Como les he dicho desde la primera clase, básicamente. La computadora lo único que hace es seguir instrucciones. No piensa por sí misma. ¿Ok? Ah, tenemos tiempito. Tengo un ejercicio más que dice realizar un algoritmo que pida un número n, y después tenemos que introducir n sueldos y mostrar el sueldo máximo. ¿Ok? Aquí está mal redactado. Entonces voy a corregirlo. Realizar un algoritmo que lea un número n y permita introducir n sueldos y mostrar el máximo. Mejor, ¿no? Entonces, básicamente nos va a dar el usuario un número n, cualquier número. Básicamente va a ser la cantidad de sueldos que vamos a leer, ¿ok? Porque después de ponernos el número n, vamos a leer n sueldos, ¿ok? Y luego de leer los n sueldos, tenemos que mostrar cuál es el sueldo máximo, cuál es el mayor sueldo, ¿ok? Entonces, como les he dicho, nos va a dar un número cualquiera, y eso significa que nos va a dar n sueldos, ¿no es cierto? Un sueldo 1, un sueldo 2, un sueldo 3, hasta un sueldo n, ¿no es cierto? Y de esos sueldos que nos ha dado, hay que ver cuál es el mayor. Y ese hay que mostrar, básicamente, ¿ok? Por ejemplo, nos va a dar el usuario un N6, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que nos va a dar 6 sueldos, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Primer sueldo va a ser 1000, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer para resolver este problema? Una forma sería leer todos los sueldos y después ver cuál es el mayor, que normalmente lo hacemos así, ¿ok? Las personas. Pero una manera más fácil es leer un sueldo y decir, ok, hasta este sueldo, ¿cuál es el mayor? Como aquí solo he leído un sueldo, obviamente este va a ser el mayor, ¿cierto? El máximo, el mayor va a ser 1000, porque solo he leído un sueldo. Luego leo el siguiente, digamos que es 1500, ok, hasta este, ¿cuál es el mayor? 1500, ¿verdad? Luego leo otro, que va a ser 1150, por ejemplo. Hasta el 1150, ¿cuál es el mayor? Sigue siendo 1500, ¿cierto? Leo otro, voy a leer 1000 ahora, otra vez. Hasta 1000, ¿cuánto es el mayor? 1500, ¿no es cierto? ¿Ok? Leo otro, 1550. Hasta este, ¿cuál es el mayor? 1550. Y por último leo el 1200. Y hasta el 1200, ¿cuál es el mayor? Sigue siendo el 1550. Entonces, si se dan cuenta, a medida que he ido leyendo los sueldos que me iba a dar, ¿no es cierto? He ido comparando y he dicho cuál es el mayor, ¿no es cierto? A medida de que me iba dando, ¿ok? Básicamente lo que he hecho es, el mayor hasta ahora es este. ¿El siguiente es mayor? Sí, entonces modifico el máximo. ¿El siguiente es mayor? No, entonces me quedo con el máximo. ¿El siguiente es mayor? No, entonces me sigo quedando con el máximo. ¿El siguiente es mayor? Sí, entonces actualizo el máximo. ¿El siguiente es mayor? No, entonces me quedo con el máximo. Básicamente pregunto solo por el que acabo de leer, ¿no es cierto? Leo este y digo, ¿es el máximo hasta ahora? Sí. Leo este, ¿es el máximo hasta ahora? Sí. Leo el siguiente, ¿es el máximo hasta ahora? No, entonces me quedo con el que estaba, ¿no es cierto? Leo el siguiente, ¿es el máximo? No, me quedo con el que estaba. Leo el siguiente, ¿es el máximo? Sí, entonces actualizo. Leo el siguiente, ¿es el máximo? No, entonces me quedo con el anterior. Listo. Y si se dan cuenta, sí, pues el 1550 es el mayor de los 6 que nos ha dado, ¿no es cierto? Si nos daría 7, entonces haríamos 7 veces esto. Si nos da 100, haríamos 100 veces esto. ¿Qué cosa estamos haciendo 100 veces? ¿Qué cosa estamos repitiendo? Leer, comparar con el máximo. Y después actualizar si es necesario. Leer, a ver, leer, comparar. Leer, comparar. Leer, comparar. Leer, comparar, leer, comparar. ¿Cuántas veces? N veces. Si nos dan 6, 6 veces. Si nos dan 100, 100 veces. Pero lo conocemos, ¿no es cierto? Nos va a dar el usuario cuántas veces. N veces. ¿No es cierto? Entonces aquí sí podríamos utilizar una estructura repetitiva para, porque sabemos exactamente cuántas veces vamos a repetir este proceso. ¿Ok? Ahora ordenaremos nuestra
ideas. Lo primero que tendríamos que hacer es leer el n, ¿no es cierto? Que nos va a indicar cuántos sueldos nos va a dar. Luego hay que repetir n veces. ¿Qué cosa? Leer sueldo, verificar si es el máximo, ¿no es cierto? Comparar. Y listo. Leer sueldo, verificar si es el máximo. Leer sueldo, verificar si es el máximo. Es lo que hemos hecho aquí arriba, ¿no es cierto? Y después de repetir eso n veces, mostramos el máximo. Y listo. Eso es lo único que haríamos. Todo código. Encabezado, inicio y comenzamos. Leer n, tal cual. Leer n. Siguiente paso. Repetir n veces. Antes de repetir, me voy a poner una variable que se va a llamar máximo, donde voy a ir guardando el máximo hasta el número que hemos leído, ¿no es cierto? Inicialmente, como no hemos leído ningún número, ¿cuánto es el máximo? 0, porque no hemos leído ningún número, ¿ok? Luego recién comenzamos a repetir. Me creo una variable i que va a comenzar en 1, va a ir hasta n, que es el número que me han dado, y de 1 en 1 va a ir sumándose esta variable i, ¿ok? ¿Y de qué va a servir de que me haya creado esta variable i? Me va a ayudar a controlar cuántos sueldos estoy leyendo, ¿ok? Y básicamente esa es la vez 1, luego la vez 2, la vez 3 y así, ¿ok? Entonces, ¿qué cosas tengo que repetir? Leer sueldo, ¿ok? Leo sueldo. Y el siguiente es verificar si es el máximo, el sueldo que acabo de leer, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago eso? Preguntando, ¿el sueldo que acabo de leer es mayor que el máximo? La primera vez, obvio, cualquier número es mayor que 0, ¿no es cierto? Que sea positivo. Entonces, el sueldo es mayor al máximo. Si es verdad, entonces decimos, ok, el nuevo máximo va a ser el sueldo que acabo de leer. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si no es el sueldo mayor al máximo? Entonces no hacemos nada. Nos quedamos con el máximo que ya estaba antes. ¿Ok? Que no va a ser 0. Siempre se va a ir actualizando. Luego, eso es lo que repetimos. Esto es verificar si el número que acabamos de leer, si el sueldo que acabamos de leer es mayor que el máximo. ¿Ok? Básicamente estamos preguntando si es el mayor. Y nada, eso es lo único que tenemos que repetir. ¿Ok? Luego de esta estructura, ¿qué paso tenemos que hacer? Mostrar el máximo, que está en la variable máximo. Imprimir máximo. Y listo. Fin algoritmo y las variables que he utilizado. ¿Ok? N, máximo, el I, que me ayuda a contar, y el sueldo. Entonces, este I que está haciendo, me está diciendo cuántos sueldos tengo que leer. Básicamente, voy a comenzar en el 1, en el primero, ¿no es cierto? Primer sueldo leo, comparo. Luego voy a estar en el 2, segundo sueldo leo, comparo, ¿no es cierto? Esto me va a ayudar a que no me pase del número que me ha dado el usuario, de que no lea más sueldos del que me ha dado el usuario. Si el usuario me da 6, entonces solo tengo que leer 6 sueldos, entonces aquí voy a controlar esto, ¿ok? Aquí voy a controlar. Y si se dan cuenta, el i en ningún momento estoy utilizando dentro de las instrucciones. En el único lugar donde estoy utilizando es en el encabezado. El i en ningún lado estoy utilizando, más que en el encabezado. Entonces lo único que está contando es, o lo único que está haciendo es contar, ¿no es cierto? Cuando llegue a 6, significa que ya hemos leído 6 sueldos. Entonces ya no tenemos que leer más. ¿Ok? Haremos la prueba. Eso es todo, ¿no? Sí, es todo. Haremos la prueba. Leemos n, ¿ok? N va a ser igual a, haremos este ejemplo, pues, 6. Entonces vamos que el usuario nos da 6, ok, n va a ser igual a 6, máximo va a ser igual a 0, ok, máximo va a ser igual a 0, listo, y venimos al encabezado. Primera vez que entra el encabezado, entonces, ¿qué tengo que hacer? Instrucción, la primera instrucción, y va a ser igual a 1, y va a ser igual a 1, ok, listo, y luego pregunto, ¿y es menor que n? ¿1 es menor que 6? Sí, ¿verdad? Entonces entro. Y dice leer sueldo, ¿ok? Entonces me creo una variable sueldo, y la voy a leer. El primer sueldo, ¿cuál es? 1000. Entonces, 1000. Ese es el sueldo que nos va a dar el usuario. Y pregunto, 1000 sueldo es mayor que el máximo, que es 0. 1000 es mayor que 0, sí, ¿verdad? Entonces, hasta ahora, el máximo va a ser igual a lo que está en el sueldo. Entonces, el máximo hasta ahora es 1000. Luego venimos al final, volvemos al encabezado, ya que es la última instrucción. La segunda vez que ya entro al encabezado, entonces leo esta instrucción. Y va a ser igual a i más 1. 1 más 1, 2.
2 es menor o igual a n, sí, ¿verdad? Entonces entramos. Leemos otro sueldo, que en este caso va a ser 1500. Entonces, aquí 1500. 1500 es mayor al máximo, a 1000, sí, ¿verdad? Entonces actualizamos el máximo. Máximo ahora va a ser igual al sueldo que acabamos de leer, o sea, 1500. Entonces el máximo hasta ahora, 1500. ¿Ok? Venimos al final, volvemos al encabezado. Y va a ser igual a i más 1. Entonces, 3. ¿3 es menor que 6? Sí, entramos otra vez. Vamos a leer otro sueldo, que en este caso va a ser 1150. ¿Ok? Sueldo ahora va a ser 1150. 1150 es mayor que el máximo. ¿Cuánto es máximo? 1500. ¿1150 es mayor que 1500? No. Entonces no actualizamos el máximo. Nos venimos directamente aquí. ¿No es cierto? Y de aquí otra vez volvemos al encabezado. Y más 1, 4. ¿4 es menor o igual a 6? Sí, entramos. Leemos otro sueldo, que en este caso va a ser 1000. Entonces, sueldo va a ser 1000. 1000 es menor que el máximo, que 1500, o diré, 1000 es mayor que el máximo, que 1500, no, ¿verdad? Otra vez nos venimos aquí y no actualizamos el máximo. Volvemos al encabezado. Y más 1, 5. 5 es menor o igual a 6, sí, entramos otra vez. Leemos el siguiente sueldo. 1550, ¿ok? 1550. 1550 es mayor que el máximo. Sí, ¿verdad? 1550 es mayor que 1500. Entonces, entramos a actualizar el máximo. Máximo va a ser igual al sueldo. ¿Cuánto es sueldo? 1550. Entonces, actualizamos. Listo. Venimos al final, volvemos al encabezado. Y más 1, 6. ¿6 es menor o igual a 6? Sí. Entramos a leer otra vez. El siguiente sueldo, 1200. Entonces decimos 1200. ¿Listo? 1200 es mayor que el máximo, que 1500. No, ¿verdad? No es mayor. Entonces nos venimos aquí directamente al final y no actualizamos el máximo. Volvemos al encabezado y más 1 que va a ser 7. Y si se fijan, ya estamos en el 7, ¿no es cierto? Y el usuario solo ha dicho que vamos a leer 6, ¿no es cierto? Entonces decimos i más 7 y preguntamos, ¿7 es menor o igual a 6? Falso. Ya no se cumple esta condición. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos al final, ¿no es cierto? Y hasta aquí hemos leído 6 sueldos. Nos vamos al final y por último imprimimos el máximo. ¿Cuál es el máximo? 1550. Y eso es lo que imprimiría en pantalla, el resultado. ¿No es cierto? Y eso. Así funcionaría este algoritmo. ¿Ok? Básicamente este algoritmo, ¿qué es lo que hace? Buscar el mayor de todos los números que te va a dar el usuario. Sin importar si fuera sueldo o cualquier cosa, podría buscar el mayor de la cantidad de números que te da aquí. Siempre va a buscar el mayor, este algoritmo. ¿Ok? En este caso, solo hemos utilizado una estructura repetitiva para, y dentro del para hemos utilizado una estructura condicional simple, ¿verdad? Que es este sí, ¿no es cierto? Y después nada más. Este está un poquito más simple que el anterior. ¿Ok? Eso. ¿Qué me estaba olvidando decirles de este ejercicio? Creo que nada. Otra vez, en el anterior ejemplo, la variable que utilizábamos en el encabezado, que es el contador, ¿no es cierto? Que es el que creábamos en el encabezado, sí lo utilizábamos dentro de las instrucciones que se repetían, ¿no es cierto? Porque básicamente este contador que simulaba ser, que comenzaba en 1, simulaba ser este numerito, que iba de 1 en 1, ¿no es cierto? Primero era 1, luego era 2, luego era 3. Y lo que teníamos que hacer era dividir ese entre el que hemos leído, ¿no es cierto? Para hallar su residuo. Entonces, la variable que he utilizado aquí sí funcionaba para las instrucciones que estaban dentro del cuerpo. O sea, me servían de algo. ¿Ok? Pero en este caso, de leer los sueldos, la variable que me creo en el encabezado, que es i, no lo utilizo dentro de las instrucciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que lo único que está haciendo es contar y controlar. Que se repita esto n veces. Solo para eso sirve la variable i. ¿No es cierto? Porque primero iba a ser 1, supongamos que n es 6. Entonces va a comenzar con 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3, 4, 5, 6.
¿no es cierto? Entonces significa que esto se va a repetir 6 veces. Entonces vamos a leer el sueldo 6 veces, ¿no es cierto? Y las 6 veces los vamos a comparar con el max. Entonces, la variable que me he creado en el encabezado básicamente ahorita solo sirve para controlar de que se repita la cantidad de veces que me ha dicho el usuario. En cambio aquí, la variable que me he creado en el para me servía para, aparte de dividir, también controlar que no me pase el número que he leído, ¿no es cierto? En ambos casos, pero sí me está ayudando. ¿Ok? Aquí solo estoy contando, en otras palabras. Aquí estoy contando y también estoy utilizando el contador para dividir. ¿Ok? Y obviamente, como les he dicho, estos dos ejercicios, que sería muy bueno que lo hagan, se pueden reemplazar con un mientras. En vez de utilizar un para, se puede poner un mientras. ¿Ok? Y si quieren, hagan, o se los dejo de tarea si quieren, ¿ok? Intenten reemplazarlo con un mientras y que siga funcionando. Así se van a dar cuenta cómo funciona. Si hacen eso, yo creo que les va a ayudar un montón a darse cuenta cómo funciona el para y el mientras. Si es que no me han terminado de entender, si hacen eso, se van a dar cuenta cómo funciona el para y cómo funciona el mientras. Otra vez, igual estoy grabando la clase, si quieren pueden volver a ver la clase, cuando he explicado cómo funcionaba esto, cuando he comparado. La clase de la anterior semana igual está grabada y está en el Classroom por si acaso, la pueden ver, la pueden repasar. Intenten hacer este ejercicio con un mientras y este también, que es más fácil todavía. Intenten hacer con un mientras y ahí se van a dar cuenta cuál es la diferencia y cómo funciona. ¿Ok? Bueno, eso sería todo, básicamente. Mm, Aquí ya terminaríamos todo lo que es pseudocódigo. Ya no hay nada más que aprender de pseudocódigo. Con todo lo que hemos aprendido aquí, que es la estructura secuencial, hemos visto en la primera clase, estructuras condicionales, que son estas cosas, y que sabemos que no es la única, ¿no es cierto? Estructura condicional simple, doble, anidadas, múltiples. Y también hemos visto estructuras repetitivas, el mientras y el para. Con todo eso, que son secuencial. Ya, secuencial no lo vamos a contar porque eso está ahí porque sí, es implícito, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una estructura secuencial. Estructura secuencial no lo contaremos, eso siempre se hace, aunque no quieras. Y sin darte cuenta, haces eso. Entonces, básicamente hemos aprendido estructura condicional simple, estructura condicional doble, anidada, múltiple, estructura repetitiva mientras, estructura repetitiva pares. Serían 6 cosas que hemos aprendido. ¿No es cierto? Con esas 6 cosas ya puedes resolver cualquier problema. Obviamente utilizando variables y eso, que también es muy importante. Pero con esas 6 cosas ya puedes hacer cualquier ejercicio. ¿No es cierto? Incluso podríamos decir solo con 5. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el mientras siempre puede sustituir el para. ¿No es cierto? Entonces, si ustedes se proponen, eh, capaz nunca necesitan el para, solo el mientras. ¿No es cierto? Ustedes pueden hacer todo lo que hace el para, puede hacer un mientras. ¿No es cierto? Entonces, incluso con 5 estructuras que hemos aprendido, ya pueden hacer cualquier ejercicio. ¿Ok? Es muy poderoso utilizar, por así decirse, estructuras dentro de otras. Te ayudan a hacer varias cosas. Aquí estoy utilizando una condicional dentro de una estructura repetitiva. Aquí estoy utilizando igual una condicional dentro de una estructura repetitiva y después seguido otra condicional. Puede ser al revés, puede que por fuera hay una condicional y por dentro una estructura repetitiva. ¿Ok? Que justamente en el otro grupo me pidieron que resuelva un ejercicio que Alison les había dado, que es hacer un algoritmo donde muestre que un número es primo. Si es primo, mostrar el siguiente primo. Y si no, mostrar sus dígitos. Estoy preparando estas diapositivas para hacer un video y se los voy a pasar a ustedes igual. Si se fijan, el pseudocódigo ya lo hice y está larguito, ¿ok? Eso significa que no lo voy a poder meter en la diapositiva. Esto yo creo que lo voy a hacer en vivo, ¿ok? O sea, mientras voy haciendo el video, lo voy escribiendo en un archivo de texto, supongo. Y aquí utilizo muchas estructuras. Un mientras aquí, luego viene una condicional súper grande, ¿ok? Que es hasta aquí su sí, ¿no? Es condicional doble por si acaso. La condicional es doble, es todo esto, hasta aquí. Y dentro de esta condicional doble utilizo un mientras
que igual es grande. Dentro de este mientras utilizo otro mientras. Dentro de este mientras utilizo un si, una condicional. Debajo de eso, o una condicional doble. Aquí utilizo otro mientras, ¿no es cierto? Entonces, es que este ejercicio ya es un poquito más grande, ¿ok? Este ejercicio, aunque no lo parece, es un poquito más larguito, porque implica hacer varias cosas. Y en el video les explico todo eso, por si acaso. Les voy a pasar. Seguro la dicen les ha dado o les va a dar, ¿ok? Pero lo sigo haciendo. Recién ayer me han dado el ejercicio, entonces lo estoy haciendo. Y les voy a pasar, lo explico como en todas mis clases, ¿ok? Detallado, siguiendo este algoritmo que les he dado. Ok, les voy a pasar, yo creo que les va a ayudar harto. Pero eso sería todo por ahora, muchachos. Creo que no hay nada más que avanzar. La siguiente clase ya entraríamos a lo que son subprogramas, que no sé si ya han avanzado con la Listen, pero eso ya es algo mucho más simple, no es muy difícil. ¿Ok? La división entera entre 3 dividido entre 10 sería cero. Sí, te daría cero. Ese sería el resultado. Y no tengan miedo de preguntarme cosas de temas pasados, ¿ok? Como les he dicho, si se quedan con la duda de algo pasado, no van a poder aprender lo que viene, por si acaso. ¿Ok? Entonces no tengan miedo de preguntarme cosas que hemos avanzado el primer día o el segundo, porque si necesitan que se los aclaro, ¿ok? Necesitan saber todo, 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 todo para entender. Necesitaban saber condicionales para entender lo que hemos hecho en la anterior clase y lo de hoy día, estructuras repetitivas. Necesitan saber qué es una condición, por ejemplo. ¿No es cierto? Ya eso hemos visto cuando estábamos viendo condicionales, ¿cierto? Entonces, cualquier duda, ahorita es el momento, bueno, tengo 3 minutos, pero si no, me hablan a mi correo que se los he dejado en el Classroom, o si no, por el mismo Classroom me hacen la pregunta, no hay problema. ¿Ok? Espero que haya quedado claro todo lo que vamos hoy día. Ayer vieron subprogramas. Ah, ya, perfecto. La siguiente clase ya vamos a ver conmigo subprogramas. Algo que quisiera que me digan, porfa, es que apenas, no sé si ya les ha dado fecha de examen la LICEN, pero si no les ha dado, que me avisen, porfa. Apenas les dé, me avisen para que yo organice el tiempo que me queda. Básicamente solo me faltan subprogramas, avanzar y ya terminaríamos todo del primer parcial. Pero también necesito una clase más para resolver ejercicios de exámenes pasados con ustedes, de la LICEN, que les va a servir. Entonces, apenas se enteren de su fecha de examen, me avisan, por favor, para que sí yo me organice. ¿Ok? Entonces, Listo. están desde el tema uno. Sí, sí, sí. Todas las clases que he avanzado están desde mi primer día de clases, por si acaso. Desde que hemos visto qué es un algoritmo. Y están en el Classroom, por si acaso. A ver, tengo 2 minutos. Eh, Están aquí, se vienen a trabajo de clases y aquí clases grabadas. ¿Ok? La anterior clase era, creo que están todas, 14 más 7. Sí, están todas. Están todas. Si se dan cuenta, solo hemos pasado 4 clases. Y con estas 5, la próxima 6 y tal vez una séptima antes del primer parcial. ¿Ok? Aquí están todas las clases grabadas. ¿Ok? Entonces pueden repasarlo. Igual les he dejado videos de videos que he hecho sobre estructuras específicas y todo eso, que he dejado en el Classroom igual. ¿Ok? Así que repasen. Cualquier duda ya saben. A mi correo o por el Classroom no hay problema, yo les aclaro nomás. De cualquier tema no hay problema. La cosa es que no se queden con la duda, porque si no están jodidos, la verdad. Y es un poco... Sí, yo sé. Y no es la única docente que hace por Moodle el examen y ya. Hay varios. Por ejemplo, del otro grupo que yo doy, que es del Ustaris, igual. El Ustaris no